Paul Atreides, quien fuera alguna vez el noble duque de la casa Atreides y ahora emperador del universo conocido, se encontraba prisionero del mismo poder que había buscado ejercer. Como gobernante, presidía un vasto e implacable imperio forjado por la brutal Jihad Fremen, una cruzada religiosa librada en su nombre. Miles de millones de personas habían perecido, mundos enteros habían sido esterilizados, todo en nombre de Muad'Dib. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Paul estaba atormentado por el peso de sus decisiones. Sus visiones premonitorias, antes una fuente de claridad, ahora revelaban caminos repletos de desesperación y sufrimiento, encadenándolo a un destino del cual no podía escapar. Como emperador, Paul implementó reformas radicales en todo el imperio. Buscaba traer estabilidad y justicia, equilibrando las demandas de las grandes casas, el gremio espacial y las Bene Gesserit. Sin embargo, sus acciones tuvieron consecuencias no previstas. Sus visiones exigían la transformación de Arrakis de un mundo desértico hostil en un lugar más habitable. Los Fremen, inicialmente cautivados por su liderazgo, comenzaron a resistir este cambio. Temían perder sus tradiciones y los mismos gusanos de arena que producían la especia melange, la sangre vital del imperio. La vida personal de Paul reflejaba su tormento político. Su relación con Chani, su verdadero amor y concubina Fremen, se profundizó a pesar de las manipulaciones de la princesa Irulan, su esposa política. Irulan, siguiendo instrucciones de las Bene Gesserit, secretamente le administraba anticonceptivos a Chani para impedirle dar a luz al heredero de Paul. Chani, desesperada por concebir, recurrió a una dieta extremadamente rica en especia, lo que finalmente tuvo éxito pero le pasó un grave tributo a su salud. En medio de esto, Paul enfrentaba crecientes amenazas de los restos de la casa Corrino, las Bene Gesserit y otras facciones que tramaban su caída. Uno de los complots más insidiosos involucraba a un Gola llamado Hade, creado por los Bene Tleilax, era una versión reconstruida de su leal amigo Duncan Idaho. Hade, un mentat con programación oculta, estaba destinado a desestabilizar a Paul emocional y mentalmente. Aunque Paul dio la bienvenida a Hade a su círculo íntimo, permaneció alerta, percibiendo las intenciones ocultas detrás de la existencia del Gola. Mientras las tensiones en el imperio se intensificaban, un ataque a Arrakis llevó a Paul a un momento crucial. Una piedra incendiaria, un arma prohibida de inmensa potencia destructiva, fue detonada en Arrakeen. La explosión cobró innumerables vidas y dejó a Paul físicamente ciego. Sin embargo, a través de su premonición, Paul continuaba viendo, navegando su entorno y gobernando con una presencia casi sobrenatural. Este acto consolidó aún más el mito de Muad'Dib, un emperador dios ciego que podía ver sin ojos, pero también profundizó el tormento interno de Paul. Sus habilidades premonitorias, antes una bendición, se convirtieron en una maldición, revelando interminables caminos de sufrimiento y sacrificio. La mayor prueba de Paul llegó con el embarazo de Chani. Su salud en declive fue una fuente constante de angustia para él. A pesar de su clarividencia, Paul no pudo alterar su destino. Chani dio a luz a gemelos, Leto II y Ganima, pero la tensión del parto le costó la vida. Abrumado por el dolor, Paul se encontró en una encrucijada. En un momento de desesperación, pronunció la frase desencadenante que activó la programación de Hade: ella se ha ido. Sin embargo, en lugar de cumplir su misión de matar a Paul, el conflicto interno de Hade provocó el despertar de sus recuerdos pasados, restaurando la lealtad de Duncan Idaho a la casa Atreides. Los enemigos de Paul vieron una oportunidad para atacar. El danzarín rostro, Citale, haciéndose pasar por la doncella de Chani, intentó negociar con Paul amenazando las vidas de sus recién nacidos gemelos. A cambio de su seguridad, Citale le ofreció usar la tecnología Tleilaxu para resucitar a Chani. Paul, tentado por la posibilidad de reunirse con su amada, finalmente rechazó la oferta. Con la visión premonitoria compartida con su hijo Leto II, Paul mató a Citale, asegurando la seguridad de sus hijos.
La pérdida de Chani y la realización de su papel en el vasto sufrimiento causado por su reinado rompieron algo dentro de Paul. Creyendo que había fallado tanto como hombre y como gobernante, renunció a su derecho al poder. Ciego y agobiado por la culpa, Paul se adentró en el desierto profundo, entregándose a Sayulud, los grandes gusanos de arena de Arrakis. Su desaparición marcó el fin del reinado de Muad'Dib y el inicio de su transformación en una leyenda, una figura cuya vida y sacrificios resonarían a través de las eras. Los años posteriores al autoexilio de Paul Atreides en el desierto marcaron el ascenso de sus hijos, Leto II y Ganima, como punto focal de la dinastía Atreides. Dejados al cuidado de su tía Alia, quien asumió como regente, los gemelos heredaron no solo el legado de su padre sino también las cargas de la conciencia premonitoria y las memorias genéticas que compartían por su linaje. Sin embargo, la ausencia de Paul continuaba proyectando una larga sombra sobre el imperio. Su partida no era meramente el acto de un hombre que sucumbía a la desesperación, sino una declaración de desafío contra las fuerzas que buscaban dar forma a su destino, una narrativa que aún no estaba completa. En ausencia de Paul, el dominio de Alia sobre el poder comenzó a tambalearse. Las inmensas presiones del liderazgo y su propia exposición a memorias ancestrales la llevaron a sucumbir ante la abominación que las Bene Gesserit habían temido durante mucho tiempo. La presencia ancestral del barón Harkonnen dentro de su mente se volvió más dominante, corrompiendo sus pensamientos y acciones. Lo que antes había sido una mujer fuerte y determinada comenzó a desmoronarse en paranoia y crueldad. Su gobierno se volvió cada vez más déspota, enajenando tanto a su pueblo como a sus asesores más cercanos. En el desierto profundo, persistían rumores sobre una figura misteriosa conocida como el Predicador. Este hombre ciego y enigmático deambulaba de sietch en sietch, pronunciando sermones que criticaban la creciente corrupción del imperio Atreides y advertían sobre las consecuencias ecológicas de transformar Arrakis en un mundo verde y exuberante. Los Fremen, ahora dispersos y divididos entre aquellos que se aferraban a las viejas costumbres y los seducidos por el poder y la riqueza, escuchaban con atención fascinada a esta figura. Sus palabras portaban el peso de la profecía, y muchos creían que era Paul retornado de entre los muertos. Cuando Leto y Ganima alcanzaron la adolescencia, sus habilidades premonitorias se hicieron más evidentes, particularmente en Leto. Comenzó a comprender el peso del camino dorado, la visión de la supervivencia de la humanidad que Paul había previsto pero se había negado a abrazar. Leto vio que sin intervención, la humanidad se estancaría y caería presa de fuerzas de entropía y autodestrucción. A diferencia de su padre, que había quedado paralizado por los horribles sacrificios que el camino requería, Leto comenzó a templarse para la inevitabilidad de su rol. Los gemelos idearon un plan para exponer la locura de Alia y arrebatar el control del imperio de sus manos corruptas. Alia, consciente de su creciente influencia y temiendo su potencial para destituirla, tramó eliminarlos. Conspiró con sus aliados políticos y enemigos por igual, incluyendo restos de la casa Corrino, para asegurar su posición. Sin embargo, los gemelos anticiparon sus movimientos. Fingiendo caer víctimas de sus planes, la atrajeron a una trampa donde su traición ya no podía ocultarse. El predicador finalmente se reveló a su hijo Leto, y los dos viajaron a través de Arrakis, rompiendo el almacenamiento de agua de cada sietch para que se derramara sobre la arena. Finalmente, Leto y el predicador regresaron a Arrakeen para confrontar a Alia. La presencia del profeta ciego causó ondas de inquietud entre la corte de Alia. Su voz atravesó las mentiras y maquinaciones, exponiendo la corrupción de Alia y la influencia insidiosa del varón dentro de su mente. En el caos que siguió, Paul fue asesinado por uno de los leales de Alia, un sacerdote fanáticamente dedicado a la visión corrupta del imperio Atreides que ella había fomentado. En un momento de claridad y desesperación, Alia eligió poner fin a su vida antes que sucumbir completamente al control del varón. Su muerte marcó el final de su trágico arco, pero también dejó un vacío de poder que Leto estaba preparado para llenar. El reconocimiento de Paul a su identidad ante su hijo y su hija fue tanto una reconciliación como una despedida.
Expresó sus arrepentimientos por abandonar el camino dorado y su admiración por la voluntad de Leto de abrazar la carga que él había huido. Leto II, ahora el legítimo heredero, comenzó su transformación en el ser que encarnaría el camino dorado. Su unión con los gusanos de arena, un proceso que Paul había temido, era el sacrificio definitivo. Le privaría de su humanidad, ligándolo a una existencia de aislamiento y responsabilidad inimaginables. Sin embargo, a través de este acto, guiaría a la humanidad por un camino de supervivencia y crecimiento, asegurando su resistencia contra las fuerzas de destrucción. La vida de Paul Atreides terminó no como un fracaso, sino como un testimonio de la complejidad de la elección humana y el sacrificio. Fue un hombre que había visto demasiado, amado demasiado profundamente y que finalmente eligió transmitir su carga a la siguiente generación. Su legado pervivió a través de sus hijos, cuyos caminos reconfigurarían el futuro del universo conocido. Paul se convirtió en una figura legendaria, su nombre susurrado con reverencia y pesar a través de los vastos espacios, un recordatorio del precio del poder y el peso del destino.